Mi nombre es Elizabeth Nogueira, tengo 62 años, y en este momento, al recordar la mañana en que mi propia hija me despojó de mi voz, mi corazón late con una mezcla amarga de dolor y rabia. Siento el temblor en mis manos firmes, manos de enfermera jubilada, manos que han sostenido la vida, pero que ahora tiemblan ante la traición. La historia comienza en un día que debería haber sido uno más, en la sucursal de un banco de barrio, que, a pesar de su tamaño, exhibía un aire de presunción insoportable, pisos de mármol pulido que reflejaban las luces LED frías, y pantallas digitales que prometían, irónicamente, un servicio humanizado. Pero la única humanidad que encontré fue la del sudor frío que me cubría la espalda, contrastando con el aire acondicionado gélido. La fila, larga y pesada, estaba compuesta por rostros cansados, gente de trabajo, señoras mayores en espera silenciosa. El ambiente ya me apretaba el pecho, un anticipo silencioso de la humillación que estaba por venir. Yo, una mujer negra y mayor, con mis cabellos crespos y plateados cayendo sobre mis hombros, sentía, al cruzar el umbral, que mi presencia era, para muchos allí, un error, un desplazamiento en ese escenario donde la valía parece medirse por el tono de piel y el saldo de la cuenta. Sentí el peso de todas las miradas incómodas, esos juicios perezosos que me conocen de toda una vida. El aire estaba espeso, no solo por la tensión de la espera, sino por el olor a desinfectante industrial que intentaba enmascarar el hedor a miedo y a burocracia. Mis manos, marcadas por décadas en hospitales, sosteniendo el pulso de la vida de otros, se aferraban a un trozo de papel, el resguardo de mi jubilación. La piel de mis brazos, oscura y brillante, se erizó bajo el frío artificial. Mis ojos, acostumbrados a la calma de las salas de emergencia, ahora portaban un miedo silencioso, el temor de ser descartada, de que mi valor se hubiera evaporado con el tiempo, incluso para aquellos a quienes más amaba. Había ido al banco para entender el golpe, no del destino, sino de la traición. Unos días antes, el cajero automático me había escupido un mensaje helado: acceso bloqueado. No era un error técnico, era una bofetada en la cara, orquestada por mi propia sangre. Mi hija mayor, Viviane, por influencia de su marido, Julio, había cambiado la contraseña de mi cuenta, bajo la excusa de que yo estaba volviéndome olvidadiza, con la edad, que ya no era apta para gestionar mi propio dinero. El golpe no fue financiero, fue en mi dignidad. Y allí estaba yo, en esa fila, sintiéndome pequeña y rota, como un jarrón que se ha caído, pero que se niega a romperse por completo. Finalmente llegó mi turno. Caminé hacia el cubículo de atención individual, donde una joven, blanca, con el cabello liso y pulcro, me esperaba. Su tono de voz era el primer indicio de lo que vendría, lento, pausado, como si estuviera hablando con una niña o con alguien que no domina el idioma. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó, sin levantar la mirada de su pantalla brillante. Expliqué la situación con mi voz, que ya empezaba a temblar, no de debilidad, sino de la rabia contenida. Conté cómo el cajero había bloqueado mi acceso, como no había recibido ninguna notificación del banco. Mientras hablaba, ella tecleaba lentamente, su rostro imperturbable. Cuando terminé, finalmente levantó la vista, y esa mirada, ese tipo de superioridad perezosa y condescendiente, me atravesó el alma. Era el mismo tipo de mirada que había enfrentado en las salas de hospital, cuando mis colegas blancas cuestionaban mi criterio profesional a pesar de mis años de experiencia. Su sugerencia fue un puñal: «Señora,
Seguramente ha confundido sus propias contraseñas. A veces, con la edad, la memoria juega malas pasadas. Sentí la garganta cerrarse. La humillación era pública y privada al mismo tiempo. Intenté mantener la compostura, recordándome a mí misma que yo era Elizabeth Nogueira, técnica de enfermería, que había lidiado con la muerte y la vida. No es un error de mi memoria, dije, mi voz ligeramente más firme. La cuenta es conjunta con mi hija, Viviane Nogueira, y sospecho que ella o su marido han intervenido. La mención de Viviane hizo que la joven por fin reaccionara, aunque de la peor manera. Arqueó una ceja, esa pequeña elevación que valía más que 1000 palabras, insinuando que, además de confundida, ahora estaba inventando historias para encubrir mi propio error. El racismo y la burocracia se daban la mano en ese pequeño cubículo, tratando de reducir a una mujer con 62 años de vida a una simple molestia. Sentí el viejo nudo en el estómago, el mismo nudo que me obligó a tragar tantas otras humillaciones para mantener mi trabajo, para pagar las cuentas, para seguir viviendo. Por un momento, la vergüenza fue tan intensa que quise levantarme y huir, desaparecer en la calle sofocante. Pero entonces, algo dentro de mí quemó. No era una llama de ira explosiva, sino el fuego lento y constante de la dignidad que se niega a ser extinguida. Era un dolor punzante, sí, pero también liberador. Me recordó que había superado cosas peores, que había sobrevivido a un sistema que me quería silenciosa, y que no iba a permitir que mi propia familia, o un banco con ínfulas de superioridad, me borrara del mapa. La vergüenza se transformó en un impulso frío y cortante. Me enderecé en la silla, mis pies firmemente plantados en el piso de mármol. Mi mente, que la joven asistente creía dispersa, se concentró con la claridad de una cirugía de emergencia. No era solo mi jubilación lo que estaba en juego, era mi autonomía, mi identidad y el respeto que me había ganado con cada gota de sudor. Miré a la joven a los ojos, con una intensidad que la hizo bajar la vista. Había llegado el momento de dejar de ser la paciente y convertirme en la cirujana de mi propia vida. Mientras la joven seguía tecleando con lentitud ostentosa, como si el tiempo fuera un lujo que yo no podía pagar, el conflicto interno me golpeaba como una ola fría. ¿Tenía derecho a estar tan furiosa con Viviane? ¿Y si Julio tenía razón, y yo realmente me estaba volviendo demasiado sensible o exagerada, como tantas veces me habían acusado? Esa duda, ese veneno silencioso que el prejuicio infunde, era el enemigo más difícil de combatir. Pero cada vez que miraba el logo arrogante del banco y el rostro impaciente de la joven, el fuego de la justicia se avivaba. Externamente, la situación escalaba. La joven repitió la necesidad de que yo consultara a mi familia antes de seguir con cualquier trámite, echando la culpa de la situación a mi supuesto descuido. Pedí hablar con el gerente. Un hombre joven, también blanco, con un traje caro, se acercó al cubículo, pero no se dirigió a mí. Habló con la joven, y cuando finalmente me dirigió la palabra, lo hizo mirando su reloj y luego su computadora, evitando mis ojos, tratándome como a un trastorno burocrático a ser resuelto, no como a una cliente con un problema real. El gerente, con ese tono pulido que los hace parecer competentes y distantes, me sugirió que esto era un asunto familiar que debíamos resolver en casa. Su desinterés era una pared. La humillación se hizo aún más pública cuando, al fondo de la sala, alcancé a percibir algunos cuchicheos. Gente creyendo la narrativa de la viejita confundida.
Sentí el calor subir a mi rostro. La tensión externa era palpable, la indiferencia institucional de un lado, la traición familiar manifestándose a través del desprecio en esa sala. Mi voz, que hasta entonces había estado temblando ligeramente, se volvió repentinamente estable, con una firmeza de hierro que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. La rabia no me hizo gritar, me hizo exigir. Sabía que había cruzado un umbral, la batalla ya no era solo por el dinero, sino por mi derecho a ser vista y escuchada como una adulta capaz. Era hora de usar el único lenguaje que ese lugar parecía entender, el lenguaje de los procedimientos y las reglas. Quiero saber de ti, comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Me incliné ligeramente sobre el mostrador, mi voz ya no era un susurro suplicante, sino un trueno bajo y concentrado. Le ruego que escuche con atención, gerente, dije, usando su título con un respeto que él no me había demostrado. No me iré de aquí hasta que usted me entregue un informe oficial y detallado de la alteración de la contraseña de mi cuenta. Necesito la fecha, la hora exacta, el canal de acceso y el CPF de la persona que autorizó ese cambio. Y no voy a ir a conversar con mi familia antes de tener ese documento en mis manos. Exijo que se comunique con el supervisor de sucursal. Ahora mismo. Mi postura, recta, inamovible, sorprendió al gerente, que por un segundo pareció perder la arrogancia. Su rostro se puso pálido. La sala, antes llena de cuchicheos, cayó en un silencio incómodo, todos los ojos fijos en mí. Yo no era la viejita confundida que esperaban, era Elizabeth, la enfermera, la madre, la mujer que había aprendido a luchar contra la invisibilidad. Él intentó objetar algo sobre políticas de privacidad, pero yo lo corté, es mi cuenta, mi dinero, mi privacidad. Exijo la información, o exigiré el libro de reclamaciones y llamaré a mi abogado. Su mano tembló ligeramente al teclear la solicitud. El contraste era notable. La mujer negra mayor, cuya memoria supuestamente fallaba, era la única que recordaba la ley. El gerente, visiblemente irritado pero atrapado por mi demanda de transparencia, regresó a su escritorio y comenzó a teclear. Pude escuchar el clac-clac ansioso de las teclas, un sonido que, para mí, era la música de la justicia lenta. La sala permanecía en un silencio incómodo, y yo sentía los ojos de todos clavados en mi espalda y en el rostro tenso del gerente. Esperé, respirando profundamente, el aire frío del aire acondicionado llenándome los pulmones. En ese instante, todo el dolor y la humillación que había tragado durante años, por ser una mujer negra en un mundo de privilegios blancos, se condensaron en una única y poderosa determinación: no moverme. Finalmente, el gerente imprimió un documento y, con la misma punta de bolígrafo con que había evitado tocar el mostrador, me lo entregó. Sus ojos, todavía sin mirarme directamente, por fin tuvieron que reconocer la verdad impresa. La contraseña fue modificada digitalmente por un usuario con acceso autorizado, en este caso, la segunda titular de la cuenta, S.R.A. Viviane Nogueira. Hace 3 días a las 10:45 de la mañana, leyó en voz baja, casi inaudible, la frase que confirmaba mi peor miedo y mi razón. La confirmación, sellada por el propio banco, era la prueba irrefutable. El gerente solo pudo murmurar: le pido disculpas por el malentendido, S.R.A. Nogueira. Yo solo asentí, guardando el documento, mi dignidad restaurada en la frialdad de ese papel. Con el informe en mis manos, sentí como la tensión abandonaba la sala,
dejando tras de sí un vacío incómodo. La joven asistente y el gerente me miraban ahora con un respeto forzado, el tipo de respeto que nace no de la empatía, sino del miedo a un proceso legal. Yo no era una clienta confundida, era una clienta agraviada con pruebas. Me levanté lentamente, mis rodillas ligeramente rígidas, y caminé hacia la salida. Al pasar, noté que la gente en la fila ya no cuchicheaba, algunos me miraban con un asombro silencioso, otros, con una chispa de reconocimiento. Una señora mayor, sentada cerca de la puerta, me sonrió con una solidaridad silenciosa que me llegó al alma. Salí a la calle, el calor del asfalto golpeándome, un contraste brutal con el frío estéril de la agencia. Respiré el aire viciado de la ciudad, pero me sentí más libre que cuando entré. No fui a casa, mi destino ahora era la casa de mi hija, Viviane, a unas pocas cuadras de allí. El golpe ya estaba dado, ahora venía la confrontación, no para pelear, sino para desmantelar la mentira que había puesto en riesgo no solo mi dinero, sino mi relación con ella. La rabia aún ardía, pero ahora venía acompañada de una tristeza profunda, la tristeza de que una hija que eduqué en la justicia pudiera haber cedido a la manipulación de un hombre. El camino a casa de Viviane fue un viaje a través de mi propio conflicto interno más devastador. La culpa de sentir rabia hacia mi propia hija era un veneno lento. Mi mente, educada en la paciencia de la enfermería, intentaba justificarla. Quizás Julio la presionó demasiado. Quizás ella pensó que realmente era lo mejor para mí. Esta era la sensación de abandono más íntima, la que te hace dudar de tu propio juicio y de tu valía. Recordé mi vida como técnica de enfermería. Las décadas lidiando con el dolor ajeno, tragando humillaciones de médicos y administradores que trataban mi conocimiento como menor por mi color de piel o por no tener un título universitario. Siempre fui calma y justa, pero ese día, mi paciencia se había agotado. Viviane, mi primogénita, a quien había criado con el amor más puro, había permitido que el miedo y la avaricia de su marido se interpusieran entre nosotras. Y aunque me dolía, sabía que mi miedo silencioso se había hecho realidad, el miedo de ser descartada, incluso por quien más amaba. Al llegar a su casa, una vivienda modesta pero impecable, con un pequeño jardín cuidado, el contraste con la ostentación del banco era evidente. Julio, el marido, era la verdadera fuente del problema, un hombre de negocios frustrado, siempre buscando oportunidades que nunca funcionaban, con un aire de superioridad que ocultaba su profunda inseguridad. Él había convencido a Viviane de que, dada mi incapacidad creciente, por la edad y el supuesto riesgo de fraude, lo más prudente era que ellos tomaran el control de mis finanzas. Abrí la puerta sin llamar, tenía la llave de repuesto. Entré en el silencio de la tarde. Viviane estaba en la sala, sentada en el sofá, con la mirada fija en el teléfono, su expresión tensa. Al verme, su rostro se descompuso, pasando de la sorpresa al terror en un instante. Sus ojos, siempre tan parecidos a los míos, me imploraban que no dijera nada, que actuara con normalidad, que mantuviera la mentira por la paz en su matrimonio. Pero ya era demasiado tarde para el silencio. Caminé hacia la sala. Mis manos, firmes a pesar del temblor interno, sostenían el documento bancario con la autoridad de una citación judicial. El aire entre nosotras se espesó, cargado de verdades no dichas y de dolor contenido. Viviane intentó hablar primero. Su voz apenas un susurro. «Mamá, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas». La interrumpí con un movimiento de cabeza, mis ojos fijos en los suyos.
Vine a buscar mi vida, Viviane, dije, mi voz resonando con una autoridad que no usaba desde hacía años, desde que disciplinaba a mis hijas adolescentes. Vine a saber por qué, después de criarte en la verdad, elegiste mentirme y robarme mi autonomía. Le extendí el informe, el papel con el sello del banco y su nombre impreso como la autora de la traición. Sus manos, más suaves que las mías, no lograron sostenerlo. El papel se deslizó al suelo de madera con un ruido seco, un ruido que pareció gritar la verdad a la casa entera. Al ver el documento en el suelo, Viviane no pudo sostener la mentira. Su cuerpo se desplomó contra el respaldo del sofá, y un sollozo profundo y amargo la sacudió. Eran lágrimas de culpa, de vergüenza y quizás de miedo. Julio. Julio me lo pidió, mamá, tartamudeó entre lágrimas, su voz rota. Dijo que era lo mejor para ti, que con tu edad te estabas volviendo olvidadiza. Cerré los ojos, el dolor era físico, un golpe directo al corazón. Mi propia hija repitiendo los prejuicios racistas y edadistas que me habían perseguido toda la vida. La mujer negra mayor es, por definición, incapaz de autogobernarse, de gestionar su propio capital. Me senté frente a ella, no con ira, sino con una tristeza aplastante. La vi no como la traidora, sino como la víctima de su propio miedo, el miedo a enfrentar a su marido, el miedo a la pobreza que Julio constantemente le recordaba si no encontraban soluciones rápidas a sus problemas económicos. Yo, su madre, mi jubilación, era su solución. El diálogo se tornó intenso, cargado de años de silencios y sacrificios. Le pregunté directamente, con la voz baja y firme, ¿crees realmente que soy incapaz? Viviane, ¿crees que después de 40 años como enfermera, lidiando con la vida y la muerte, no puedo gestionar mi propia cuenta bancaria? Ella negó con la cabeza, sus lágrimas cayendo sobre el sofá. No, mamá, yo sé que no. Solo que, él insiste, y yo. Su incapacidad para completar la frase era su confesión. Estaba cediendo al miedo y a la comodidad que el control de mi dinero representaría para ellos. Le recordé, sin levantar la voz, el legado de mi vida, calma, justicia, paciencia, valores que ella había ignorado al caer en la trampa del marido. Le recordé a sus 3 hijas, mis nietas, y como la justicia, en nuestra familia, siempre había sido una cuestión de dignidad y no de conveniencia. En ese momento de vulnerabilidad, le hablé de la humillación en el banco, del asistente que me trató como a una niña, del gerente que me ignoró. Le conté cómo el racismo institucional se había alineado con la traición familiar para invalidarme. Y al mencionar el dolor, vi el miedo en sus ojos. No el miedo a mi ira, sino el miedo a perderme, el terror de repetir la negligencia histórica que tantas madres negras ya habían sufrido en el silencio. Vi el reflejo del patrón tóxico, el hombre manipulador usando el prejuicio social para controlar el recurso financiero. Ella me confesó que Julio la había convencido de que era solo un trámite, que el banco lo hacía de rutina. La mentira de Julio era doble, despojarme de mi dinero y de la verdad. Ella había cedido a la presión, incapaz de enfrentar la autoridad masculina en casa. Pero ahora, esa capitulación había traído consecuencias. Mi voz, que antes había sido firme en la agencia bancaria, se llenó de una profunda melancolía al compartirle a Viviane la herida de ser vista como incapaz. La escuché llorar, vi su miedo, pero no podía consolarla sin antes establecer la verdad. Le expliqué que el golpe no era solo económico, sino un recordatorio del abuso sistémico que había enfrentado toda mi vida,
la presunción de inferioridad basada en mi color de piel y ahora en mi edad. Le recordé las innumerables veces que, en el hospital, tuve que justificar mi experiencia y mis decisiones ante el escepticismo de colegas jóvenes, blancos, que dudaban de mi capacidad solo por mi apariencia o por no tener un título universitario. Tragué esas humillaciones para criarte, le dije con la voz rota, la pena desgarrándome por dentro. Y ahora, tú, mi propia hija, me sirves la misma medicina por pura conveniencia de tu marido. La vi encogerse, el peso de mis palabras cayendo sobre ella, y supe que esta confrontación, aunque nos partiera el alma, era la única forma de desinfectar la herida que Julio había abierto en nuestra relación. Le exigí saber la magnitud exacta de la traición. ¿Julio te presionó físicamente? ¿O te manipuló hasta convencerte de que realmente necesitabas proteger mi dinero de mí misma? Viviane admitió, entre sollozos convulsivos, que Julio había estado perdiendo una cantidad considerable de dinero en sus supuestas inversiones de alto riesgo, esas fantasías de grandeza que nunca se materializaban. Él vio en mi jubilación estable, fruto de mi trabajo honesto y constante, la tabla de salvación para sus deudas crecientes. Y utilizó el argumento falaz de mi edad y olvido, como la justificación moral y socialmente aceptable para robarme mi autonomía. La avaricia de ese hombre, que se sentía con derecho a mi capital, se había disfrazado de cuidado filial responsable. Ella confesó que él había monitoreado mis movimientos bancarios con meticulosidad, y al ver que yo no hacía grandes gastos, se sintió seguro de que el control de la cuenta pasaría desapercibido. Un plan calculado para robarme mi independencia bajo la apariencia de amor conyugal. Nos quedamos en silencio por un largo momento. El único sonido en la sala era el hipo ahogado de Viviane. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando la simplicidad del pequeño jardín que con tanto esmero ella mantenía. Recordé cómo, cuando era niña, Viviane venía a mí buscando justicia por cualquier pequeña disputa con su hermana, considerándome su guardiana moral. Esa memoria me dio la fuerza para volver a sentarme a su lado, hablándole, no ya como la madre traicionada, sino como la mentora de su vida. Viviane, Julio no solo me faltó el respeto a mí, intentando invalidarme, te faltó el respeto a ti. Te usó como una herramienta para cometer una injusticia, te obligó a dudar de tu propia madre. Le dije que ella tenía la responsabilidad ineludible de enfrentar a su marido y de recuperar su propia voz dentro de su matrimonio. La vi dudar. Su miedo a la confrontación con Julio era un muro tan palpable como mi propia tristeza, pero yo no cedería. Este era el corazón del conflicto externo que se había incrustado en mi familia, la autoridad masculina de Julio, envuelta en el privilegio que la sociedad le otorgaba, que no toleraba la autonomía ni la dignidad de las mujeres que lo rodeaban, usándonos para sus fines. Le recordé a Viviane que ella era una mujer fuerte, con una carrera profesional, y que no podía permitir que la inseguridad financiera de su marido la obligara a traicionar sus valores y a su sangre. Le dije que nuestra relación se había roto por ese acto, y que solo la honestidad radical y el establecimiento de límites inamovibles podrían sanarla. Recuperarás tu integridad no por mí, sino por ti misma y por tus 3 hijas, le dije con la solemnidad de un juramento. Ellas necesitan ver que su madre es capaz de defender la justicia, incluso cuando el miedo y la conveniencia aprietan. La responsabilidad del futuro de mis nietas, que yo adoraba y que dependían de su ejemplo, cayó sobre sus hombros. Mi mente regresó, por un instante, al refugio de mis 3 nietas. Sus risas y sus abrazos eran la única luz constante en mi vida desde mi jubilación.
La idea de que ellas crecieran en un ambiente donde la manipulación, el descarte y la falta de respeto a la abuela fueran la norma era un pensamiento insoportable. Ellas eran las inocentes vulnerables que mi vida necesitaba proteger ahora con más ferocidad que nunca. Mis pequeñas, mis 3 estrellas, susurré, mis ojos anegándose de lágrimas por primera vez. No permitiré que aprendan que la ambición y la debilidad de un hombre valen más que la dignidad y el trabajo de su abuela. Miré a Viviane con una exigencia no verbal. Esto es por ellas, Viviane. Si no estableces límites y te enfrentas a la verdad ahora, este patrón tóxico destruirá tu familia desde dentro, justo como ya destruyó temporalmente tu confianza en mí. Era una presión de amor. Yo estaba usando el vínculo más sagrado para forzarla a mirar la verdad sin filtros. Viviane, con la cabeza enterrada entre sus manos, finalmente alzó la mirada, sus ojos rojos e hinchados pero con una nueva chispa de determinación. Tienes toda la razón, mamá. Él me convenció y me asustó con la idea de que yo cometería descuidos por mi edad y que por eso perderíamos todo, pero en el fondo nunca, de verdad, dudé de tu capacidad. Esta pequeña confesión era el punto de inflexión. Ella no dudaba de mi capacidad, sino de su propia fuerza y de su valor para enfrentar la autoridad tóxica de su marido. Me contó cómo Julio, en los últimos meses, había intensificado su presión psicológica, usando su privilegio racial y su educación formal para hacerla sentir que él era el único capaz de tomar decisiones financieras, inteligentes y blancas. Su arrogancia es su arma, dije con sequedad. Y tu silencio, tu miedo a contradecirlo, fue el escudo que él usó para golpearme en mi dignidad. Le expliqué, con la paciencia clínica de la enfermera que prepara a un paciente para una cirugía importante, exactamente el curso de acción que seguiríamos. Tú vendrás a ese banco conmigo mañana a primera hora, le dije sin espacio para la duda. Y tú, con tu propia voz, vas a deshacer el daño que hiciste. Vas a firmar los documentos de remoción inmediata de tu nombre de mi cuenta conjunta, y le vas a decir al gerente que tu madre es la única con derecho y con la autonomía de tocar su dinero. Era la prueba de fuego para ella. La única forma de restaurar la confianza y demostrarme que su arrepentimiento era genuino y no solo una reacción al pánico que la había invadido. Ella asintió, su rostro pálido pero con una determinación recién nacida. Establecimos nuestros nuevos límites. Conversamos largamente sobre las finanzas de mi jubilación y su futuro, separando mi patrimonio del riesgo que Julio representaba. Le aseguré que, aunque me dolía en el alma, mi amor por ella era inquebrantable, pero que ese amor ahora requería un respeto incondicional por mi autonomía. Ya no eres una niña que necesita mi aprobación, Viviane, le recordé. Tienes que elegir qué tipo de mujer quieres ser para tus hijas, una que se deja manipular por el miedo y la avaricia, o una que defiende la verdad y la dignidad, incluso en su propia casa. Mi voz se suavizó ligeramente al final. Mañana, en ese banco, tú eliges. A la mañana siguiente, me preparé con una calma de guerra. Elegí mi mejor traje de enfermera, pulcro, planchado, el uniforme que representaba mi dignidad profesional y mi autonomía ganada con esfuerzo. Miré mis manos en el espejo, ya no temblaban. Eran las manos que habían suturado heridas y administrado dosis letales, manos que sabían exactamente lo que hacían. Viviane me recogió en su coche, su rostro estaba pálido y tenso, pero se había vestido con igual solemnidad. Había una nueva determinación en su silencio, el silencio de quien se prepara para una batalla crucial. Condujo en silencio, y yo usé ese tiempo para recordar el peso de mi historia,
de mi lucha contra la invisibilidad. Al llegar al banco, la misma joven asistente me reconoció, y esta vez, su mirada fue de respeto cauteloso, no de superioridad perezosa. El gerente, al vernos entrar juntas, con Viviane a mi lado, entendió inmediatamente que el juego había cambiado. No fuimos a su cubículo, fuimos a la oficina de servicios especiales, un lugar de paredes de vidrio y mesas grandes, donde la burocracia se resolvía a puerta cerrada. El gerente, nervioso, nos atendió con una celeridad que contrastaba con la indiferencia del día anterior. Viviane, mi hija, fue la primera en hablar, y su voz, aunque baja, era firme, como una cuerda tensa a punto de romperse. Vine con mi madre para rectificar un error grave. He tomado la decisión de remover mi nombre de la cuenta conjunta. Mi madre, Elizabeth Nogueira, es la única titular y tiene la capacidad plena de administrar sus propios bienes. Yo la observé con orgullo. Era su acto de redención, la prueba de que el amor a la justicia era más fuerte que el miedo a su marido. El gerente, sin levantar la vista, procedió a los trámites, confirmando que, legalmente, yo era la única titular original y podía revocar la conjunción en cualquier momento. Mientras Viviane firmaba los formularios, noté el temblor de su mano, el conflicto interno manifestándose en cada trazo de bolígrafo. Era un duelo silencioso en esa oficina fría, la pérdida de una ilusión de control que Julio le había vendido. Pero cada firma era también un paso hacia su propia liberación. Al terminar, le entregué al gerente el informe oficial que había obtenido el día anterior. Este documento, dije con voz clara, confirma que mi hija actuó bajo mi autorización legal, pero también revela que, ante una mujer negra mayor, su institución procedió con negligencia y prejuicio, asumiendo mi incapacidad. Quiero formalizar una queja por racismo institucional y por el manejo inadecuado de mi situación. El gerente palideció aún más, el espectro de una acción legal contra el banco era real. Mi acción externa fue precisa y calculada. Exigí que el proceso de queja se registrara en un protocolo de alto nivel, con copia para el departamento legal. Le aseguré que esto no era una amenaza, sino un hecho consumado de mi derecho a la dignidad. Mientras me aseguraba de que todos los documentos estuvieran en orden, Viviane me observaba con una mezcla de admiración y terror. La vi tomar su teléfono y enviar un mensaje, su cuerpo tenso. Sabía que estaba informándole a Julio sobre lo que había sucedido, rompiendo el pacto de silencio que él había impuesto. La tensión en el aire de la oficina era insoportable, sabíamos que la paz había terminado. Al salir de la agencia, con los papeles sellados y mi autonomía bancaria restaurada, el sol de la mañana se sintió diferente, cálido y revitalizante. Pero sabíamos que lo peor estaba por venir, la reacción de Julio. De vuelta en el coche, Viviane recibió la respuesta de su marido. No fue una pregunta, sino una orden agresiva seguida de un torrente de insultos. Su voz en el altavoz del coche, cruda y llena de furia masculina herida, nos golpeó a las dos. ¿Qué diablos hiciste? ¿Quién te crees que eres para tocar mi futuro? Deshaz esto ahora, Viviane, o atente a las consecuencias. Yo no intervine, era el momento de mi hija. Viviane, respirando profundamente, se afirmó en el asiento del conductor. Su voz, aunque todavía temblaba ligeramente, respondió con una firmeza desconocida incluso para mí: es la jubilación de mi madre, Julio. Y yo no voy a robarle. Nuestra conversación terminó. Te espero en casa para hablar de tus deudas. Y de nuestra dignidad. Colgó.
Había cortado el cordón de la manipulación con una sola frase, enfrentando el miedo que la había paralizado por meses. Me miró, con lágrimas de liberación y terror. Ya no puedo seguir así, mamá. Lo siento por la traición, pero no por la decisión. Su lucha interna se había convertido en acción externa. El camino de vuelta a casa de Viviane fue un silencio cargado de expectativas. La vi por fin como la mujer que crié, justa, fuerte, capaz. Al llegar, el coche de Julio estaba allí, y la puerta principal estaba entreabierta, un signo de su furia e impaciencia. No era una invitación a la conversación, sino un desafío. Él la estaba esperando. Yo tomé su mano, mis dedos ásperos y fuertes envolviendo los suyos. Yo estoy aquí. Tu madre está contigo. Ya tomaste la decisión correcta, ahora tienes que defenderla. Ella asintió, su cuerpo aún tenso, pero con una chispa de fuego en los ojos. La batalla final, la que definiría su matrimonio y su relación conmigo, comenzaba. Entramos en la casa. Julio estaba en la sala, su rostro rojo de ira, su traje arrugado por el nerviosismo. Al verme, su desprecio se intensificó, pero su ira se dirigió a Viviane. Eres una estúpida. ¿Cómo te atreves a desobedecerme? Tu madre está senil, nos va a arruinar a todos. Lo enfrenté directamente. Mi calma contrastaba con su estruendo. Tus deudas, Julio, son las que nos van a arruinar. Tu falta de honestidad y tu desprecio por la dignidad son las únicas amenazas en esta casa. Le mostré mi informe bancario. Aquí está la prueba de tu manipulación. Y aquí está mi hija, que ya no es tu cómplice. Mi dinero es mío. Y mi dignidad también. El conflicto abierto era inevitable. Después de la explosión de Julio y la confrontación de Viviane, el aire en la sala se enfrió con la certidumbre de la verdad. Yo había cumplido mi parte, mi hija. A pesar de su miedo, había defendido su dignidad. El matrimonio estaba roto, no por mi intervención, sino por la avaricia y la crueldad de Julio. Viviane, con la voz aún rasposa por el llanto, me miró con una profunda gratitud mezclada con el terror del futuro. Lo siento, mamá, dijo, por haber dudado de ti, por haber permitido que me manipulara. Yo la abracé por primera vez en semanas, el abrazo de una madre que perdona, pero que también establece una distancia protectora. El arrepentimiento sincero cura, le susurré, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío. Pero la justicia requiere acción, Viviane. Tienes que protegerte a ti misma y a tus hijas de él. Salí de la casa de Viviane con la sensación de haber completado una cirugía de alto riesgo. El tumor de la mentira había sido extirpado, pero la recuperación sería larga. Mi siguiente parada fue de vuelta al banco. Esta vez sola y con un propósito renovado, llevar mi queja por racismo institucional hasta el final. Entré en la agencia con mis documentos sellados y mi traje de enfermera impecable. La misma joven asistente palideció al verme, y el gerente me recibió con una cortesía exagerada, fruto del miedo a la repercusión legal. Lo llevé a la oficina de servicios especiales, el lugar donde el día anterior se había resuelto la traición familiar. Gerente, dije con una firmeza glacial, mis manos apoyadas en la mesa, he protocolizado la remoción de mi hija de la cuenta, restaurando mi autonomía total. Ahora, volvamos a mi denuncia por racismo y prejuicio. Le recordé cada detalle, el tono condescendiente de la asistente, su negativa inicial a investigar, y su suposición inmediata de mi incapacidad senil, por ser una mujer negra y mayor.
Su institución se alineó con la narrativa de mi invalidez, exigí, y eso es discriminación. Quiero el nombre del supervisor regional y la formalización de mi reclamo con un número de expediente. El gerente, con la cabeza gacha, tuvo que admitir que yo estaba en mi derecho, el privilegio blanco de la institución doblegado ante la dignidad inquebrantable de una mujer negra. El proceso fue lento y meticuloso, pero cada minuto que pasaba era una victoria contra la invisibilidad. Al final de la tarde, salí del banco con un número de expediente de reclamo y la promesa de una investigación interna. El aire se sentía ligero y limpio. La justicia externa había comenzado. Mi conflicto interno, sin embargo, seguía vivo. La culpa de la rabia hacia Viviane se había transformado en una preocupación aguda por su futuro. Sabía que Julio no se rendiría fácilmente, su arrogancia herida lo haría peligroso. Una semana después, el temor se hizo realidad. Viviane me llamó, su voz ahogada por el pánico, narrándome un escenario de alta tensión en su hogar. Julio había intentado manipularla de nuevo, usando a sus hijas como chantaje emocional y amenazándola con exponer sus problemas financieros a sus amigos si ella seguía con el proceso de separación. Mamá, tiene mi teléfono y me acusa de ser una mala madre, sollozó. Su trauma regresaba, amplificado por la desesperación. En ese momento, recordé mi propia vulnerabilidad de décadas atrás, cuando tuve que soportar humillaciones para proteger a mis hijas. Pero yo había cambiado. Yo era ahora la guardiana moral inquebrantable. Viviane, escúchame con atención. Eres una buena madre. Él es un manipulador. Tienes la verdad de tu lado, dije con la calma que usaba para estabilizar a pacientes en shock. La guía a través de pasos concretos, cambiar las cerraduras de la casa, documentar sus amenazas con grabaciones y buscar asesoría legal para un divorcio seguro. Le recordé que la autonomía financiera que habíamos recuperado era su arma más fuerte. Ella ya no dependía de él para la supervivencia. Le exigí que priorizara su seguridad y la de mis nietas sobre la paz ilusoria del matrimonio. El clímax emocional se acercaba, la escena decisiva que definiría el futuro de mi hija. Le recordé la conexión con el pasado. No dejes que el miedo te haga repetir mi error de tragar humillaciones para sobrevivir. Tu dignidad vale más que la opinión de cualquier hombre. Sentí la determinación en su respiración al otro lado de la línea. Ella ya no estaba sola, la fuerza de la experiencia de su madre la estaba guiando. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Viviane, con mi apoyo, tomó la decisión de separarse legalmente de Julio. La semana siguiente fue un infierno de tensión palpable, marcada por llamadas de abogados, enfrentamientos judiciales y la humillación pública de Julio al ver su vida de privilegio y mentiras desmoronarse. Él intentó usar la cuenta conjunta bloqueada como prueba de mi senilidad ante su abogado, pero mi informe bancario sellado y la denuncia por racismo protocolizada ante el supervisor regional invalidaron su defensa. Mi acción estratégica en el banco había sido la pieza de ajedrez que había asegurado la victoria de mi hija. Al final de la semana, Viviane y mis nietas se mudaron temporalmente a mi pequeño apartamento, buscando refugio en la seguridad inquebrantable de mi dignidad recuperada. La llegada de Viviane y mis 3 nietas a mi pequeño apartamento transformó mi espacio de un refugio tranquilo a un hervidero de vida y amor incondicional, aunque la sombra de la tensión se disipó lentamente. Yo, la guardiana de la dignidad, me dediqué a sostener a Viviane en su proceso.
ayudándola a procesar el dolor agudo de la traición y a enfrentar la vergüenza que sentía por haber dudado de mí. Le recordé constantemente la autoridad inquebrantable con la que había hablado en el banco y la firmeza de acero con la que había cortado el cordón umbilical de la manipulación tóxica de Julio. Mi apoyo no era solo emocional, le transferí una parte considerable de mis ahorros, mi autonomía financiera recuperada, para ayudarla con los gastos legales y la nueva vida independiente que estaba construyendo, asegurándole que mi dinero era ahora un arma de liberación y un símbolo de nuestra resiliencia. Le enseñé que la verdadera inversión no estaba en las fantasías de Julio, sino en la paz mental y el propósito. El clímax transformador de la historia tuvo su culminación en la corte. La defensa de Julio, basada en la acusación ridícula de que Viviane era una esposa ingrata y que yo era una vieja senil que actuaba bajo coacción, se desmoronó por completo. Mi abogado, a quien había contratado con la misma precisión estratégica con la que había exigido el informe bancario, presentó el documento oficial de la sucursal que confirmaba mi plena capacidad mental y la denuncia protocolizada por racismo institucional. El juez, un hombre justo y de conciencia, vio a través de la arrogancia herida y el privilegio blanco de Julio. La humillación pública se invirtió totalmente. Julio fue expuesto, no como la víctima, sino como el manipulador avaricioso que había intentado robar a su suegra, coaccionar a su esposa y que ahora enfrentaba un desastre financiero por sus propias deudas. El juicio por el divorcio y la custodia de mis nietas se resolvió con una celeridad inusual, totalmente a favor de Viviane. Julio, sin el control de mi jubilación y con sus deudas expuestas ante la corte, perdió su poder y su estatus social de privilegio. Salió del juzgado solo, derrotado y humillado, el castigo moral que tanto anhelaba mi corazón. Yo abracé a Viviane en los escalones del juzgado, sintiendo el alivio dulce y completo de la justicia. Ella lloró, pero ya no eran lágrimas de miedo o de culpa, sino de liberación absoluta. Había recuperado su autonomía y, más importante, la confianza inquebrantable en su madre. Mamá, nunca más permitiré que nadie me quite la voz o me haga dudar de nuestra dignidad, me susurró, su voz ahora firme y clara como un gong. Yo solo asentí, sabiendo que mi dolor se había transformado en un camino de redención para mi hija. Acto 4. Resolución inspiradora y clímax final. Meses después del juicio, la resolución inspiradora se manifestaba en mi vida y en la de Viviane con una belleza inesperada. Ella, después de iniciar terapia profunda para desmantelar los patrones de sumisión, ganó la valentía para asumir su nueva vida independiente. Vendió la casa, ese nido de mentiras y manipulación, y compró un pequeño apartamento a pocas cuadras del mío, un símbolo tangible de su nueva autonomía. Mis nietas, protegidas de la toxicidad, prosperaban en un ambiente de paz y verdad. Mi autonomía me permitió enfocarme en algo que había pospuesto, usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres en mi comunidad que enfrentaban la misma invisibilidad. Juntas, Viviane y yo, fundamos un pequeño proyecto comunitario llamado Voz y Dignidad en el centro social del barrio. El proyecto Voz y Dignidad se convirtió en la culminación de nuestra historia. Ofrecíamos talleres gratuitos a mujeres negras mayores y jubiladas, enseñándoles a entender sus derechos financieros, a identificar la manipulación familiar y a saber cómo protocolizar quejas por discriminación institucional en bancos y hospitales. La mujer, confusa, que el banco y Julio imaginaron había desaparecido por completo, había sido reemplazada por Elizabeth Nogueira, la mentora, la fundadora. Mi vida, una vez marcada por el sacrificio silencioso,
se transformó en un manantial de propósito y empoderamiento. Y mi relación con Viviane floreció con un respeto incondicional que nunca antes habíamos conocido. Éramos socias, cómplices de la justicia y guardianas del legado. Mi justicia poética personal se completó con un final impactante y reparador. El banco, enfrentando la amenaza real de un proceso legal por discriminación, me contactó formalmente. En una reunión privada, el supervisor regional me entregó una carta de disculpa oficial y me ofreció un generoso acuerdo financiero extrajudicial a cambio de retirar la demanda, reconociendo implícitamente la negligencia racial. Con ese dinero, compramos una pequeña oficina para el proyecto Voz y Dignidad y contratamos a una joven abogada negra para brindar asesoría gratuita. La misma institución que había intentado robarme mi dignidad, ahora financiaba mi misión de empoderar a mi comunidad. Era la victoria final, transformar la humillación personal en conquista colectiva. Sentada en el balcón de mi apartamento, observando las risas de mis nietas jugando con Viviane, cierro esta historia. Mi dignidad está intacta, mi autonomía es mi mayor riqueza, y el dolor de la traición se ha convertido en el cemento de una nueva vida. Viviane, mi hija, es una mujer libre. Y el proyecto, Voz y Dignidad, es la prueba viviente de que nuestra voz no puede ser silenciada ni por el racismo ni por la injusticia. Transformamos la vergüenza en un camino para la comunidad. Pregunta reflexiva: ¿han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Comandos emocionales: dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas.